¿Cómo están? Hace poco, CNN, Estados Unidos, lanzó un documental bien interesante que se llama Breaking the Bird, que es acerca de Twitter y cómo la plataforma se crea en Estados Unidos y empieza a generar un cambio importante en la política de ese país, pero también en todo el mundo. Y yo creo que hay un espacio por lo menos para hacer una pequeña revisión histórica de Twitter o X, como quieran decirle, en nuestro país, que tiene un impacto mucho más profundo del que ustedes podrían creer. Así que vamos a ver un poco los primeros años de esta plataforma acá en Chile. Si uno tuviera que colocar un contexto acerca de cómo era el Internet durante los primeros años del 2000 acá en Chile, tú tenías que ver páginas web, principalmente de universidades o también algunos proyectos, por ejemplo, como Virtualia, que empezaron a crecer. Habían acceso también a muchos web forums. De hecho, esa fue la era dorada de los web forums. Desde el 2000 hasta como por 2006, 2007 estaban algunos nacionales, como por ejemplo El Antro, Paranacorp, Chile Juárez, dentro por lo menos los más conocidos. Se pueden escapar muchos más, pero también Chile, un país muy otaku, tenía también una predilección por algunos foros, por ejemplo, como Anime Portal, que después se transformó en Anime Yanai, y en WM Foro, que es un foro valdiviano y que hay un video también en el canal. Si lo quieren revisar también vamos a dejar ahí en la descripción para que puedan verlo. Y la red social que empieza a llegar con mucha fuerza es Facebook. Muchas de las personas que fueron a estudiar fuera de Chile y estuvieron en Estados Unidos vieron esa primera oleada, por ejemplo, de Facebook, que se ocupaba solamente en métodos universitarios. De hecho, antes, para ocupar la plataforma tenías que tener un correo .edu o edu, como dicen los gringos, para ingresar, porque era una página netamente de universitarios y muchos se traen esa costumbre hacia acá. Y es en el 2008 cuando pega bastante fuerte Facebook en Chile, y es cuando tiene la primera gran oleada de personas que se unen a esa plataforma y empiezan a reconectar con compañeros de curso, compañeros de trabajo, vecinos, y generar distintos tipos de comunidades. Ese fue por lo menos uno de los mayores impactos, por lo menos, de esa plataforma, y que hoy en día, claro, está mucho más ligada a un segmento entre 40-50 y con distintos tipos de productos entre fotografía, video y otro tipo de cosas más. Justo en esa época, cuando ya se probó de que Facebook y una red social de esa magnitud podía pegar acá en Chile, es cuando entre todas las funciones se empiezan a agregar, por ejemplo, chat, por ejemplo, como Facebook Messenger y otras cosas más, pero de a poco empieza a notarse que hay una plataforma que está funcionando bastante bien, que se llama Twitter. Y esta plataforma, al contrario de lo que es hoy en día, era solamente texto y era cronológico. O sea, una persona posteaba a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana se veía ese tipo de post y tú veías un río de post, básicamente, donde tú no podías, en este caso, separar a los que seguías de los que no seguías. Después se fue refinando un poquito más, y todo esto pensado en los servicios de mensajería de texto, que en Estados Unidos era muy común, y mientras en el resto del mundo se ocupaban otras plataformas, por ejemplo, como Messenger o también como IRC. En el caso de Estados Unidos todavía se seguía ocupando, a pesar de que había gente que ocupaba el AIM o el sistema de mensajería de América Online. Seguían ocupando el SMS, que hoy en día acá en Chile se ocupa más que nada si te quieren cobrar una cuenta o si te quieren avisar acerca de algo, pedirte una confirmación con el teléfono. Pero de a poco ese Twitter más primigenio empieza a transformarse en la plataforma que empieza a crecer en nuestro país. Fue tanta la adopción, por lo menos, de Twitter, por lo menos en un círculo bien específico que quería ocuparlo para temas de noticias, es que entre el 2008 y el 2010, cuando viene esta elección presidencial que finalmente termina ganando Sebastián Piñera, son los últimos años del primer mandato de Michelle Bachelet, se ocupa bastante Twitter para noticias. Hay muchos medios de comunicación que tienen cuentas que son de esa época, y también lo empiezan a ocupar como punto de conversación, tanto en espacios de noticias como también en los debates presidenciales. De hecho, hay posts muy muy antiguos acerca de eso, si uno empieza a revisarlos, por ejemplo, con sistemas como el Internet Archive. Y es ese el primer hito que tuvo por lo menos Twitter. Pero hay uno más importante que viene ahora. Decir que el terremoto del 27 de febrero del 2010 fue importante y marca un antes y un después en Chile es bastante obvio. Pero
Twitter tuvo mucho que ver en ese sentido. Cuando el país básicamente se parte en dos con ese importante terremoto y no había muchas comunicaciones, de a poco empezaba la radio, principalmente la radio Bio Bio, que estaba en la zona de la catástrofe, a transmitir a gran parte del país. Los canales de televisión empiezan a mandar móviles y empieza un poco a restablecerse la situación en el país. Twitter, al ser una plataforma que no necesitaba mucha tecnología, ocupaba las redes bastante sencillas que había en ese momento y la gente podía entregar información acerca de qué es lo que estaba pasando. Justo en el 2010 ya empiezan a probarse algunas cosas como el compartir algunas fotografías, no de gran calidad, pero compartir algunas cosas, que era básicamente un link a una fotografía a través de un servicio. Y es acá donde empieza una de las primeras dudas, por lo menos para el trabajo periodístico, acerca del uso de Twitter. Muchas personas, por ejemplo, decían que estaban bien o que habían ciertos problemas en ciertos sectores del terremoto, pero ¿cómo tú defines qué es verdad y qué es mentira a partir de un tweet? Porque un tweet falso en el celular o en el computador se ve exactamente igual que un tweet de verdad. Entonces acá vienen por lo menos los primeros trabajos acerca de ver qué es lo que pasa con ese punto. Y también, una vez que ya ocurre el terremoto y empieza a reconstruirse el país, viene otro punto importante, cuando Twitter se empieza a meter dentro de la esfera pública y política del país. Justo para esa época ya comenzaba, por ejemplo, en Estados Unidos el primer gobierno de Barack Obama, que tomó con mucha potencia las particularidades que tenía Twitter. De hecho, en el documental que estaba haciendo alusión al principio, Breaking the Bird, hablan acerca de lo importante que fuera que Barack Obama fuera la primera persona o líder a gran escala que tenía una cuenta oficial de Twitter, tanto de él como del gobierno, y empezaran a comunicar a través de la plataforma. De hecho, Jack Dorsey, que era uno de los fundadores de Twitter, estuvo por lo menos en esa ceremonia y había cierta una discusión acerca de si la plataforma era partidaria o no. Acá en Chile, al otro lado del mundo, se empezaron a ocupar muchas cuentas oficiales para sortear un poco lo que había dicho anteriormente de, bueno, esta información la está entregando el ONEMI, lo está entregando alguna persona que está haciendo una broma. Y se empezaron a crear las primeras cuentas institucionales, tanto de presidencia como también de todas las reparticiones públicas. El gran porcentaje se da en un periodo que yo diría entre el 2010 y también durante el 2013 se crea toda esa estrategia digital que es muy inspirada, por ejemplo, en la estrategia que estaba haciendo Estados Unidos acerca de tener sistemas de quién era la vocería, cómo se comunicaba, cómo las cuentas empezaban a robarse o a taguearse específicamente acerca de las distintas situaciones. Y de hecho, fue tan así el interés que tenía por lo menos el equipo político, tanto no solamente del gobierno de Sebastián Piñera en su primera opción, sino que también otras figuras políticas que estaban tratando de armarse un espacio, es que empiezan a aparecer distintas personas que son consideradas como tuiteros influyentes. En ese momento todavía no existía la figura del influencer tal como se conoce hoy en día, e incluso se hizo una primera reunión en La Moneda con muchos tuiteros influyentes. De hecho, no revisé con tanto detalle, no sé qué habrá pasado con esas personas que fueron a reunirse en ese minuto con el jet set político, por lo menos del país. Hoy, la relación por lo menos del mundo político y también de Twitter es de amor y odio, porque lo ocupan muchas personas para hablar de temas importantes, lo ocupan también obviamente muchas personas para hacer puntos políticos, para informar acerca de situaciones que están pasando, acerca de muchas opiniones, pero también ha servido como un arma de doble filo, porque muchos de los tweets que se hacen con la mente del momento y con las emociones del momento quedan para siempre, y a pesar de que hay muchos que se borraron, de hecho hay un gran porcentaje de esos primeros tweets entre el 2008 y el 2010 y hasta yo diría hasta el 2012 que o fueron borrados por equipos profesionales o derechamente en los archivos de internet no estaban guardados, pero hay gente que hace lo que se conoce como arqueología tuitera, que es básicamente buscar, bueno, qué dijo tal persona en su momento acerca de distintos temas, y en el caso del presidente Gabriel Boric, que era junto con el gran porcentaje de esa generación en política que se levantó con el movimiento estudiantil, que lo vamos a ver en un ratito más, era bastante seguido Twitter, y hay muchas situaciones que efectivamente se las van sacando en cara frente a distintas políticas públicas. Pero si me preguntas a mí, yo creo que sí, es un poco un juego medio doble de la arqueología tuitera, porque
tú en tu momento podrías haber dicho algo con lo que tú opinabas, pero yo les pregunto a todos, ¿ustedes opinan lo mismo que opinaban hace 10 o 15 años atrás? Yo creo que eso es también un tema para tomar en cuenta. Y hablando acerca de lo que pasa con el gobierno hoy en día, vámonos al siguiente hito, que fue súper importante para el Twitter nacional. Es el 2011, sí, es el número prohibido. Y básicamente existe una sola preocupación en el país, que son las distintas movilizaciones que se empiezan a generar en distintos puntos. No solamente en Santiago, como pasaba con muchos otros temas, sino que en distintos puntos de la nación empiezan a movilizarse los estudiantes, principalmente los secundarios, a pesar de que muchas veces la gente lo reúne, por ejemplo, con lo que pasa con figuras como George Jackson, como Camila Vallejo, como el mismo Gabriel Boric, que ahora es presidente, pero fueron los secundarios los que se movilizaron con mayor espacio. Y en esa época el eslogan era educación gratuita y de calidad, y se hacían muchas actividades para generar ese tipo de manifestaciones. Puerto Montt, donde estoy ahora, fue una de las zonas donde más movimiento hubo en la zona sur, junto con Valdivia, y de hecho muchas de las figuras políticas que hoy en día están en cargos importantes vinieron también a la zona a hablar acerca de eso. ¿Y por qué también era importante? Porque junto con las fotografías que se agregaban principalmente por Twitter, para gente que tenía muchos más celulares, todavía no estamos entrando en una era donde el iPhone se masifica tanto o los modelos de alta gama de Samsung se masifican tanto, se empiezan a ocupar algunas tecnologías como de live streaming. Periscope era quizás una de las plataformas que más se ocupaba, pero no funcionaba tan bien, o había que tener ciertos equipos que tuvieran algún tipo de apoyo extra para llegar. La red tampoco era la mejor en ese momento, pero sí, muchos líderes estudiantiles los utilizaron, por lo menos para comunicar lo que estaba pasando en las marchas, en distintos enfrentamientos con carabineros y también en distintos simposios. Entonces se empieza a abrir un nuevo espacio. Ya no solamente están los medios de comunicación los que comunican, sino que también cada persona que tiene acceso a este tipo de cuenta puede generar algún tipo de propuesta también en internet. Las funas. ¿Los han funado? ¿Han participado de alguna funa? Ya sea activamente contra una persona, contra un grupo. Yo creo que no hay nada más latinoamericano que la funa. De hecho, la funa es una palabra mapudungun y tiene que ver acerca de cuando se pudre algo. Eso por lo menos lo que me comentaron. Si es que tienen la verdadera razón, me la pueden dejar también acá en los comentarios. Y hay una época también, una vez que Twitter se empieza a masificar, que yo diría que era como el pic de las funas. Es entre el 2015 y el 2017 cuando más funas se empiezan a registrar en Twitter. Y tiene que ver con distintos momentos políticos que se empiezan a vivir. Hay algunos tipos de movimientos políticos que se empiezan a generar, especialmente en las universidades europeas y también en Estados Unidos, relacionados a temas de género. También en Argentina hay un movimiento específico bien potente donde ven en este tipo de espacios digitales la oportunidad de comunicar situaciones que la justicia no ha actuado de una manera correcta, donde personas que estaban acusadas de crímenes bastante potentes empiezan a ser dejados libres y empiezan a colocar sus imágenes y sus historias, por lo menos para generar algún tipo de reacción. Pero en este tipo de funas, Twitter no distingue, por lo menos entre las funas que son obviamente relacionadas a crímenes que no tuvieron algún tipo de reparación o justicia, y derechamente problemas interpersonales. ¿Ustedes son de las personas que le hablan, por ejemplo, a ChatGPT o le hacen preguntas o le cuentan cómo está el día? Es medio complejo, por ejemplo, tener una relación con un robot. De hecho, la palabra robot se hace un poquito más corta y se ocupa el término bot, que es algo que tú programas para que haga algo. Y es entre el 2017 y el 2018 cuando más bots empiezan a aparecer en Twitter como plataforma, y eso tiene que ver mucho con el momento político que se vive internacionalmente, cuando empieza el auge de las políticas ultras, cuando empieza a surgir la misma figura de Donald Trump como presidente en Estados Unidos, y existe este campo de batalla, la famosa batalla cultural dentro de Twitter, y es
cuando muchas de las personas empiezan a ver esta plataforma como un espacio para generar ese tipo de discusiones. Twitter era algo muy sencillo, eran solamente 140 caracteres para comentar cosas que pasan en el momento, pero cuando se cambian a 280 con fotografías de por medio, se transformó en un verdadero espacio para informar, para hacer periodismo independiente, para también desinformar, que es lo más importante. Vamos a temas más amables. ¿Se acuerdan cuando al principio del video les decía que junto con los debates políticos había también mucho interés de ocupar Twitter y que, en cierta manera, los medios de comunicación lo abrazaron bastante? ¿Saben cuál fue el medio de comunicación que más abrazó a Twitter? Así como la radio en su momento abrazó a WhatsApp y está ocupando en gran parte de la programación muchos audios que mandan las personas, fue la televisión. Y existe también un registro bastante claro de hacer programas de televisión para que fueran exitosos en Twitter. Hay algunos que son obviamente mucho más naturales, como por ejemplo partidos de fútbol, especialmente en esta era dorada del fútbol chileno, donde desde la era Bielsa hasta las 2 Copas América, Twitter siempre fue uno de los lugares donde en las llamadas noches tuiteras tenía una gran cantidad por lo menos de personas que estaban compartiendo sus opiniones y emociones acerca de lo que pasaba, pero también el Festival de Viña. El Festival de Viña es quizás uno de los pics donde todavía la plataforma, a pesar de que tiene muchas menos personas y gran parte de ellas se han ido a otros lados, sigue reuniendo a un gran porcentaje de la familia nacional para comentar acerca de lo que va pasando. Pero también, aparte del fútbol y aparte del festival, hay obviamente otros procesos donde la gente quiso dar sus comentarios y estuvo muy activa, por lo menos en la plataforma. Todo el caso del Casa 212, la muerte de Felipe Camiroaga, acerca de lo que pasó con el movimiento social del 2019, lo que pasó con los distintos movimientos estudiantiles, no solamente el 2011, sino que también otros movimientos más sociales en regiones que no se habían registrado en su momento, como por ejemplo en el caso de Magallanes, en el caso de Aysén también, todo lo que tuvo que ver con el proceso constitucional a la vuelta de este movimiento social acá en nuestro país. Pero hay también muchas personas que directamente por la toxicidad que tuvo Twitter, acá todavía no se metía Elon Musk, todavía se llamaba Twitter, empezaron a dejar la plataforma. Y muchas personas, incluso cuentas connotadas, empiezan a ir de acá y se van a Mastodon y se van a Blue Sky y quedan también en momentos mucho más pequeños. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ocupan Twitter en la actualidad, o X también como le quieren decir algunas personas, o derechamente estuvieron un rato de la época dorada y luego lo dejaron? Cuéntenme acerca de su experiencia, acerca de anécdotas que hayan tenido en Twitter también. Déjalo acá en los comentarios y nos vemos en el próximo video.